en el tema, queremos explicar qué es lo que hemos venido haciendo por las diferentes asociaciones que estamos abocados a que se resuelva el tema de la deuda de los bonos de la reforma agraria. A mi lado derecho está el señor Alfredo Ariancén, directivo de la Asociación de Agricultores Expropiados de la Reforma Agraria, que en el año 1996, en conjunto con el Colegio de Ingenieros del Perú, el decano del Consejo Nacional, ingeniero Rafael Riofrío del Solar, interpusieron la demanda y lograron después, en el año 2001, una sentencia en la cual tenían que pagarse los bonos al valor de mercado, reconociendo la deuda de todos los expropiados. Pasó el tiempo y bueno, nos formamos la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria, por cuanto se abrió, estuvimos luchando para que, conjunto con los de ADAEPRA, saliera una ley para que se canjearan los bonos de la deuda agraria por bonos soberanos, cosa que no prosperó en el gobierno de Alan García. De ahí quedamos un poquito desprotegidos y decíamos, ¿ahora qué hacemos? Y dentro de esas cosas siempre el de arriba nos alumbra y dijeron que teníamos que pedir una solicitud de ejecución de sentencia, pero a través de Colegio de Ingenieros, cosa que lo solicitamos como colegiado, nos aceptaron inmediatamente como lo tomaron como propio el ingeniero Fernán Muñoz, y bueno, y estamos acá después de haber logrado que el Tribunal Constitucional obviamente sacara una resolución que lamentablemente la consideramos fraudulenta, y después de mucho tiempo, en unas denuncias que hicieron la Asociación de Agricultores Expropiados ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, nos pudimos dar cuenta en una audiencia que uno de los ex magistrados del Tribunal Constitucional, el doctor Eto Cruz, había indicado de que ellos habían reunido, en reunión histórica, redundando, el Pleno del Tribunal Constitucional, que eran los que debían dar una sentencia correcta, con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual ahí viene y nos publicó el Expreso la famosa frase, la mentira de los 18.500 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Ellos decían que la deuda, los engañaron, no sé, le contaron el cuento, los del Tribunal Constitucional dijeron 18.500 millones de dólares van a quebrar el país. Entonces, obviamente, buscaron una resolución que lamentablemente todos los indicios, creo que después lo van a contar Alfredo, resultó en que dieron una resolución un poquito que fue en contra de los intereses de todos los expropiados y bonistas. Resultado de eso, pasó el tiempo que les dio el tribunal al Ministerio de Economía y Finanzas para que saque un reglamento, sacaron unas fórmulas, esas fórmulas, algo que después también logramos descubrir, habían sido ya, esas mismas fórmulas habían sido creadas años atrás por el ex ministro Castilla, que en su momento fue viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas, y que sacó una fórmula totalmente arreglada, con errores, obviamente que no considero que hayan sido errores que hayan sido solos, que es un error, yo considero que fueron adrede. Pero peor que eso fue que después de varios años sacan una resolución, perdón, un decreto supremo, cambiando todas las fórmulas. Y bueno, para efectos, han ido saliendo en este reglamento que era la forma como que les iban a pagar los expropiados, salió este decreto supremo 242, a los cuales ya se habían acogido varias personas, de las cuales le decíamos no se presenten, se presentaron, siguieron todos los pasos, un señor de 90 años
siguió paso por paso todo el procedimiento hasta el final y le dijeron, señores, por sus tierras le vamos a pagar 791 soles con 15 al ingeniero Efraín Salazar. Resultado, le dieron 791 soles con 15 porque utilizan un tipo de cambio. Es como que hoy día el tipo de cambio es 3.33, pero supuestamente ahora utilizan 3 decimales, 3.329. Pero para efectos prácticos solo existe un decimal porque el segundo va para arriba o para abajo. Entonces, si tenemos un sol hoy día y el tipo de cambio es 3.33, quiere decir que un dólar equivale a 30 centavos de dólar. Pero ¿qué dice el MEF? El MEF saca esa fórmula y dice, hoy día el tipo de cambio es 7.65. ¿Cómo podemos tener un cambio diferenciado y que en el Perú su tipo de cambio paridad del Perú es 7 soles 65, cuando en la calle el libre mercado dice que estamos en 3.33? Obviamente que esta fórmula tiene un error adrede solo para nosotros, pero para el caso, esa fórmula tuve que ir yo al peritaje de parte, porque tuvimos que ir a lucharla en el Ministerio de Economía y Finanzas, y primero fuimos con el señor Fausto Bazán. El señor Fausto Bazán también cumplió con todos los procedimientos, pero no dejaba que el MEF caminara. Iba y estaba como perro de presa detrás del que hoy cuestionado y investigado por el caso Lavajato, Valentín Coveñas, el director de Ordenamiento Público. O sea, ya la imagen de que eran las personas economistas del MEF son serios, pues vemos que si a una persona le dijeron 791 soles con 15 por sus 56 hectáreas que tenía sembrados con eucaliptos apenas al costado del río Urubamba, y a su vez una comparación, en el gobierno, la primera parte de este gobierno, el exministro Yufra ha pagado a la comunidad de Chincheros, ha pagado 1.333.000 por una hectárea, y a este señor 0.00 soles. El otro caso es del señor Bazán, en el cual le hice su peritaje, fui a exponerlo para defenderlo. El resultado, no hubo ninguna contra, no hubo ningún economista, todos callados con la cabeza agacha, los teléfonos los quitaron, o sea, todo era una contra. En el segundo caso, cuando ya fuimos con el ingeniero Salazar, uno de los del MEF que estaba presente me dijo, pero ingeniero, esto fórmula la ha dado el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces tuvimos que ir al Banco Central, solicitar vía transparencia. Uno de los asociados consiguió el oficio, y obviamente el oficio era copy-paste por el Ministerio de Economía del Banco Central. Que errores adredes, no hay nada coincidente en el Perú, fue adrede, porque hicieron una fórmula que se basa, primero crearon una serie económica desde el año 69, base 100, para los que entienden algo de economía, uno puede poner base cualquier año, pero los siguientes son las mismas inflaciones que se van acumulando hasta la fecha. Eso da como consecuencia que el tipo de cambio con la fórmula del MEF da 7 soles 65 para ahora. Y yo creo que Mario podría explicar un poquito más del tema económico-jurídico, porque creo que ya me estoy alargando del tema, pero yo considero que el MEF debe rectificar esa fórmula, o el Tribunal Constitucional ya salga de su letargo, como dicen, y que tenga que tomar una decisión, porque Mario tiene que anunciar una noticia importante para todos. Gracias, ingeniero Remolina. Buenas noches, señoras, señores, público asistente.
Bueno, claro, 50 años de reforma agraria, que es lo que motiva esta reunión y los asistentes, yo percibo la pregunta más importante de la noche, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Y claro, el territorio y el terreno ha sido muy complicado para todos nosotros, ¿no? Porque nosotros, en el caso de la Asociación de Bonistas, tenemos, creo que, 8 años de trabajo, y hay entidades de AEPRA que están desde el 96, y antes hay mucha gente que ha estado también trabajando este tema de la lucha por la recuperación, digamos, del patrimonio representado en los bonos de la reforma agraria. Y hasta ahora muy pocas son las personas que han logrado la recuperación del valor actualizado de estos bonos. El punto es que todo parte inicialmente de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es un punto que tenemos que explicar porque ADAEPRA logró que en el año 2001 el tribunal dicte una sentencia reconociendo el valor actualizado de los bonos de la reforma agraria. Una sentencia emblemática y muy importante. Pero el problema que nosotros detectamos cuando tomamos ciertas acciones era que esa sentencia no se cumplía, que el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura prácticamente desacataba la sentencia, decía una cosa totalmente contraria a lo que decía la sentencia. Entonces consideramos que era necesario reforzar el mandato de la sentencia. Y eso se lograba a través de un pedido de ejecución de sentencia. O sea, vamos a pedirle al tribunal que ejecute la sentencia que no se está cumpliendo. Y en las iniciales conversaciones que tuvimos con los magistrados, nosotros notamos que estaban muy interesados, en el buen sentido de la palabra, en hacer cumplir una sentencia que se había dictado y que, dadas las evidencias, no había sido acatada. El tribunal inició en marzo del 2013 el proceso de discusión de la sentencia, y ya esto es información pública. El tribunal había llegado ya a un consenso en que se tenía que cumplir los bonos y los bonos tenían que ser actualizados con el índice de precios al consumidor, que es el factor oficial de actualización del Estado peruano, y bajo la lógica de los mismos magistrados, si es un índice que se calcula o que se utiliza para calcular deuda tributaria, por equidad también tenía que ser utilizado para calcular el pago de los bonos. Pero el gobierno se opuso a esta posibilidad y hubo una abierta injerencia del gobierno de Ollantumala en el tribunal y cambiaron la resolución. O sea, el 9 de julio del 2013, el tribunal había ya aprobado una resolución en un sentido y el 16 aprobó otra resolución. O sea, hubo un cambiazo de resolución y finalmente esta resolución establecía que la deuda tenía que ser actualizada en dólares más la tasa de interés de los bonos del Tesoro americano. Lo cual produjo una gran sorpresa, ¿no? en nosotros, porque nosotros habíamos presentado por escrito un pedido, o dentro de los fundamentos que se habían presentado, era que aquí no había nada que discutir, porque lo que se tenía que hacer era actualizar con las fórmulas legales, no crear fórmulas ad hoc porque no correspondían en esa clase de procedimiento. Una vez que se dicta la resolución y considerando que habían puntos que no estaban claros, tomamos por conveniente esperar que el Ministerio de Economía y Finanzas dicte ya los decretos, y al encontrar en los decretos que prácticamente inclusive se había hasta desacatado lo que había dicho el tribunal, ¿no? Y que el Ministerio de Economía había dictado una fórmula totalmente nociva para los bonistas, es que procedimos a hacer una denuncia en enero del 2014 al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, en esta denuncia hemos estado trabajando más o menos 5 años, y para que se pueda admitir una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. No cualquier petición en el sentido de que no me han pagado los bonos,
puede ser admitida por la comisión. La comisión hace muchas preguntas, envía una serie de comunicaciones. Nosotros logramos pasar todas las comunicaciones, ¿no? Y logramos cumplir todos los pasos que la comisión había establecido. Hace unas semanas recibimos no la van a leer, pero yo se las voy a distribuir a cada uno de ustedes una copia, una comunicación de la Comisión Interamericana donde hacen una admisión preliminar de la denuncia. Una admisión preliminar en la cual la Comisión toma la decisión de notificar al Estado peruano para que el Estado peruano responda qué ha ocurrido con los bonos de la deuda agraria. Ahí se le están pasando una copia de la carta. Si bien es cierto, esta comunicación no implica todavía la admisión formal de la denuncia, pero sí es un paso importante porque ya se está corriendo traslado de nuestra denuncia al Estado peruano para que a través del Ministerio de Economía y Finanzas responda los puntos que nosotros hemos tratado en nuestra denuncia. Y uno de los puntos principales de nuestra denuncia es, básicamente, lo que comentaba el ingeniero Remolina, la manera como el Ministerio ha valorizado los bonos de las personas que se han presentado al procedimiento. Tenemos el caso del ingeniero Salazar, 56 hectáreas de actividad agrícola activa en Cusco, cerca de Chinchero, y se presentó al procedimiento con sus bonos y el Ministerio de Economía le dijo que sus bonos valían 700 soles, o sea, $200, ¿no? 56 hectáreas, 50 años de espera, 50 años de intereses y son $200. O sea, definitivamente que es una afrenta a la dignidad de las personas, ¿no? Tenemos el caso del señor Bazán, 231 hectáreas en Huánuco, que también el MES la había valorizado en 2.000 soles, 231 hectáreas. Había otro caso de la señora Silva Lavalle de Piura, 148 hectáreas en Piura, dedicadas al algodón. El Ministerio de Economía había determinado valorizarlas en 200 soles. Entonces, claro, cuando nosotros reclamamos al Ministerio de Economía nos decían, no, eso es lo correcto, eso es lo que eso es lo que el Tribunal Constitucional ha ordenado y no hay forma de cambiarlo, y es lo correcto, ¿no? Entonces, teníamos que ver la manera cómo enfrentar esa situación, ¿no? Y hemos estado trabajando mucho con el ingeniero Remolina para encontrar cuál es el elemento fraudulento de estas valorizaciones, ¿no? Finalmente, el Ministerio de Economía ha adulterado el tipo de cambio, ¿no? Claro, nos pagan en dólares, ¿no? Pero si adulteran el tipo de cambio y lo sobrevalúan, eso significa que nos den menos soles. Entonces ellos han creado una serie totalmente artificial y fraudulenta, donde la serie termina en el 2017 con un tipo de cambio de 7 soles por dólar. Entonces, claro, si nosotros le decimos a los magistrados del Ministerio de Economía, bueno, a partir de la fecha le vamos a pagar en dólares, pero con ese tipo de cambio, ¿no? Entonces, lógicamente que ahí se ve que hay un manejo fraudulento de los tipos de cambio con la finalidad, lógicamente, de afectar el derecho de los bonistas. El tribunal también dijo que se tenía que pagar con la tasa de los bonos del Tesoro americano. Y uno ingresa, bueno, ¿dónde la encontramos? O sea, uno ingresa a la página web del Departamento del Tesoro americano y ahí están las tasas de los bonos. Pero ellos han hecho una cosa distinta, ¿no? Entonces han creado una tasa promedio de los títulos de la deuda de Estados Unidos a un año, cuando la tasa de los bonos del Tesoro americano es una tasa a 30 años. Entonces todo eso, nosotros se los hemos manifestado a los funcionarios del Ministerio de Economía, y todos estos casos emblemáticos, que bueno, nosotros al comienzo, claro, nosotros recomendamos a la gente que no se presente al Ministerio de Economía, pero en realidad creo que hicieron bien en no hacernos caso, ¿no? Porque al presentarse al Ministerio de Economía, nos daban los insumos para poder enfrentar esta situación. Ahora, la situación es de expectativas, definitivamente, pienso yo, porque estos casos ya están en el Tribunal Constitucional.
y tenemos ya la denuncia con una preadmisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las reuniones que hemos tenido en el tribunal, los magistrados han mostrado su sorpresa por ese tipo de valorizaciones. Y claro, finalmente lo que nosotros, independientemente de los argumentos técnicos, pagarle a una persona $200 por su propiedad definitivamente es una infracción constitucional. O sea, no hay que hacer mucho cálculo para llegar a esa conclusión. Entonces, estas acciones ya están en el tribunal y nosotros esperamos que más o menos en los próximos meses haya ya una respuesta concreta del tribunal, ¿no? Y se va a demostrar que estas fórmulas que ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo menos, son inválidas. La idea es que el tribunal establezca los criterios para que el Ministerio de Economía corrija las fórmulas y haga unas fórmulas correctas. Ahora, perdón. Hay otro punto que también es importante. Mucho se critica la resolución del tribunal. ¿Por qué? Porque lógicamente se dieron muchas irregularidades alrededor de su emisión. Yo he leído muchas veces la resolución y creo que tiene partes importantes que deben salvarse. No se trata de destruir todo, ¿no?, sino modificar lo que ya se ha hecho. Porque finalmente, dentro de lo negativo de la situación, yo considero que el tribunal ha dictado una resolución buena o mala y el Ministerio de Economía la está cumpliendo. El Ministerio de Economía ya estableció un procedimiento para el pago de los bonos, que lógicamente tiene varios elementos que son negativos, como la fórmula y otros más, pero ya hay una línea de comunicación. Yo personalmente no soy la idea de destruir esa línea de comunicación. Creo que lo correcto podría ser que el tribunal, a través de esas acciones de amparo y de las acciones que se están realizando ante la Comisión Interamericana, detecte cuáles son los vicios en que ha incurrido el Ministerio de Economía y los corrija. Y se pueda reabrir el procedimiento para que, una vez corregidos los vicios del Ministerio de Economía, los expropiados se puedan presentar a este procedimiento. Porque tampoco estamos de acuerdo, aunque la verdad es la única vía, es que los expropiados tengan que presentarse en un proceso judicial que puede demorar mínimo 10 años para poder recuperar el valor de sus bonos, donde hay un litigio con el Ministerio de Economía que dice que los bonos ya no valen nada, que ya caducaron, que prescribieron, y eso no tiene ningún sentido, porque ya se trata de un bono soberano de la República Peruana que tiene que respetarse. Entonces, hay otro punto que también me estaba olvidando, es que la Corte Suprema, en las últimas resoluciones, ha modificado el criterio que había pretendido establecer el Ministerio de Economía. La Corte Suprema, aunque son resoluciones que tienen que trabajarse, ha rescatado lo que también nosotros consideramos que es la parte positiva de la resolución de julio del 2013, en consagrar un valor actualizado más una tasa de interés. Digamos, la resolución de julio del 2013 puede ser todo lo criticable que se quiera, de hecho lo es, tiene problemas, pero en el fundamento 28 dice una cosa muy importante, que el procedimiento del Ministerio de Economía debe comprender el pago del valor actualizado más la tasa de interés. Y es una cosa que tiene que mantenerse, porque indudablemente el Ministerio no lo ha cumplido. Otro punto importante de la resolución de julio del 2013 es el fundamento 14. En el fundamento 14 el tribunal estableció que no procedía que se pague el valor de mercado de las tierras, sino que se pague el valor de los bonos. ¿Ok? Pero resulta que el valor de los bonos en su momento representaba el valor arancelario de las tierras. No se pagó en reforma agraria no se pagó el valor de mercado, se pagó en muchos casos el valor arancelario. Y en otros casos fue
cuando no había aranceles era peor, pero la regla de la reforma agraria era reconocer un valor arancelario. Entonces lo que nosotros hemos dicho, mira, en los casos que hemos reclamado de la familia Bazán, Salazar, Lavalle, lo que arroja el Ministerio de Economía no es ni siquiera el valor arancelario actual. Si se nos reconociera el valor arancelario actual más los intereses, sería un valor importante. Entonces, el fundamento 14 de la resolución del tribunal marca un hito en que no se nos debe pagar, o sea, se nos debe pagar una cantidad no menor al valor arancelario, ¿no? Es un punto importante que también debemos rescatar. Entonces, finalmente, considero que es un tema que hay que seguir trabajando. Recibimos siempre el apoyo de los bonistas, yo creo que es una constante que se debe mantener, ¿no? Están acá las dos instituciones que han venido trabajando el tema, que son ABDA y ADAEPRA y ABDA, y yo creo que siempre debemos mantener esta unión en nuestras finalidades, ¿no? Para llegar al objetivo que esperamos vamos a lograr. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Alfredo, por favor. Buenas noches. Soy director de ADAEPRA. ADAEPRA es una asociación que ha cumplido ya 23 años, o sea, por los 24 años. Y bueno, durante todo este transcurso de años que ha transcurrido, hemos avanzado, pero en paralelo hemos sentido que nos han jalado la alfombrita, ¿no? Y lo que hemos llegado, lo que digamos podíamos interpretar en todo esto, es que en los estamentos del Estado, Gobierno Central, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, como que hay un aconchave, ¿no? De que realmente se protegen, ¿no? Y realmente se maltrata mucho al acreedor peruano, ¿no? Acá hacen lo que quieren con el acreedor peruano. Nos patean en el suelo, nos chancan en el suelo, trapean el piso con nosotros, hacen lo que le da la gana. Es un maltrato muy grande, ¿no? Y bueno, ya mis antecesores han más o menos han indicado todos los pasos en resumen de lo que se ha hecho y digamos el kit del asunto consideramos nosotros que está en la famosa resolución denominada Urriola, que es una resolución bamba, prevaricadora y que también se ha cometido fraude, ¿no? Y realmente el Ministerio de Economía y Finanzas se ha estado escudando en esa resolución para sacar decretos supremos confiscantes. Primero el 017, después el 019, después el 034 y últimamente el 242, ¿no? Pero todos le han ido cambiando el número y en esencia es casi lo mismo, ¿no? Entonces, realmente es penoso que a pesar de los años transcurridos no se haya logrado todavía efectivizar la cobranza y básicamente es porque la fórmula es una fórmula caprichosa que realmente viene a ser una segunda reforma agraria, ¿no? Es la de no acabar, digamos, porque es un tema que no podemos aceptar, pues, de que se nos estafe de esa manera, ¿no? A pesar de que han transcurrido 6 años de esa resolución del 16 de julio de 2013, han transcurrido gobiernos democráticos, entre comillas, y realmente Humala, PPK, el propio Vizcarra, y ninguno, digamos, se ha preocupado en ver la forma de solucionar este tema. Y tienen conocimiento, ¿eh?
tienen conocimiento de las cosas. Incluso en el MEF, en una reunión que tuvimos con el director de Tesoro Público, de Endeudamiento y Tesoro Público, nos dijo de que realmente el problema era la base legal, que ellos, digamos, habían sacado esos decretos sobre la base de la resolución Urriola, ¿no? Y realmente hemos ingresado, bueno, se ingresó ya el año pasado y bueno, se vio en la subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia que hemos hecho contra este caballero, ¿no? Pero el informe de Velázquez Quisquén ha sido un informe en que lo blinda a este señor, ¿no? Esto se ha apelado a la comisión permanente. La comisión permanente no tiene cuándo reunirse y hemos cruzado también sendas cartas al Tribunal Constitucional en el mes de octubre y noviembre, cartas que hasta el momento no han dado respuesta, y realmente no hay esa voluntad política para resolver este tema, ¿no? Por eso yo creo que es importante lo que ha mencionado acá el doctor Seoane, de esta de respuesta que ya tenemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ya notificaron al Estado peruano porque hay un abuso y realmente eso se tiene que esclarecer, ¿no? Entonces, ahora, una de las cosas que mencionó también acá el doctor Seoane es el tema de que efectivamente, vía la fórmula esta caprichosa que sacó el MEF, nos quieren aplicar la tasa de interés del Tesoro norteamericano de corto plazo, cuando estas son operaciones de largo plazo. Entonces tendrían que aplicar la tasa de interés que aplica para el largo plazo, en el supuesto que mande el tema de los dólares, ¿no? Pero no se puede tampoco aplicar un tipo de cambio desfasado, que tú dejaste de cobrar hace 10 años y después de 10 años te aplican el tipo de cambio, porque al final eso es lo que está haciendo también. Y por otro lado se parte de un punto de partida de que el dólar no se ha devaluado y el dólar también se ha devaluado en el mundo, ¿no? Entonces se tendría que aplicar el IPC, ¿no?, el índice que hay en los Estados Unidos, para traer a valor presente los dólares de hace 30 o 40 o 50 años a valor presente, ¿no? Y yo creo que acá en este caso el IPC del INI, que es el Instituto Oficial del Estado, y que el Estado aplique esa fórmula del IPC del INI, cuando el Estado es acreedor, te aplica la fórmula del IPC del INI para actualizarte la deuda tributaria, por ejemplo, ¿no? Pero cuando es deudor, te quiere aplicar una fórmula completamente distinta. Entonces, eso es lo que está mal, ¿no? Entonces, en fin, estamos en un tema que hay que seguir luchando, no queda otra, mente positiva. Sé que hemos luchado muchos años y realmente tenemos que seguir luchando. Bueno, sí. Sí. ¿Y qué situación se encuentran los bonos que compró Gramercy? Porque eso también tiene que ver con el tema. Sí. Bueno, con respecto a su pregunta, Gramercy compró aproximadamente el 20% de la deuda, ¿no? Ellos han presentado un arbitraje de inversión a través del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. La demanda ya ha sido admitida. El Perú ha contestado la demanda, ¿no? Y el próximo año va a haber una audiencia, así es, en Washington respecto a este arbitraje, ¿no? Se espera que el próximo año, a fines del próximo año, ya exista un laudo arbitral. Y la idea, o uno de los puntos de ese laudo, es básicamente también la corrección de la fórmula, ¿no? Si ese laudo establece criterios de la aplicación de la fórmula, nos convendría a todos los bonistas peruanos, porque ya no habría manera de oponerse, ¿no?, y hacer la fórmula correcta, ¿no? Sí, hay un micrófono por ahí. Sí. ¿Está prendido?
El Perú quiere entrar a la OCDE y uno de los requisitos es que no sea un país deudor. ¿Se ha hecho algo, ustedes, para denunciar que el Perú está debiendo a los bonistas? Sí, Y si no, yo creo que sí sería conveniente que si hay alguna forma de comunicarse con la OCDE, mandarle una carta diciéndole que el Perú es un país deudor de tanto, más o menos, ¿no? así es. Bueno, con respecto a su pregunta, en su momento, con los señores de la EPRA y distintos bonistas del Perú, de diferentes ciudades, creo que había bonistas de Cusco, de Arequipa, hicimos un gran esfuerzo y enviamos una carta a la OSD. Enviamos una carta porque, claro, teníamos que tener mucho cuidado con esta carta para que después no se nos pueda acusar, digamos, de antipatriotas, pero el sentido de la carta es que nosotros estábamos de acuerdo con el ingreso del Perú a la OCDE, pero considerábamos que no se había cumplido con uno de los requisitos, que era el cumplimiento del pago de las expropiaciones. Entonces, esta carta ya fue remitida a la OCDE, ¿no? Y estamos haciendo el seguimiento para, en los próximos meses, propiciar una reunión con el secretario general, Ángel Gurría, ¿no? Para ver cuál es el seguimiento que se le ha dado a esta comunicación, ¿no? Sí, hemos hecho, sí se han realizado gestiones y estamos en la etapa del seguimiento. Y en todo caso, en la página web de ABDA está la copia de la carta que se remitió a la OCDE en su momento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Mi pregunta tiene que ver más con la factibilidad económica, no tanto la voluntad política del gobierno, pero aunque ahora estoy viendo que hay varios detalles que se tienen que tomar en cuenta a la hora de establecer la fórmula, pero en el supuesto, digamos, ideal de que se nos reconociera la deuda, el valor de mercado y con intereses, ¿a cuánto ascendería el monto? O sea, ¿hay algún estimado del monto total de la deuda agraria? Mira, en el Colegio de Ingenieros hicimos un censo y poco a poco se han ido integrando personas que no habían participado del censo, pero dentro, para poder cobrar los bonos, no se olviden de que la mayoría de personas cobraron sus cupones. Entonces, por eso que la fórmula trae dos casos, el que nunca cobró y que los que cobraron los cupones. Obviamente dejaron de cobrar los cupones porque la moneda peruana, el sol de oro, desapareció. Entonces muchos cobraron, inclusive a valor de cajetilla de cigarrillos, cobraron hasta el año 87. La fórmula dice que tiene que pausarse el tipo de cambio del momento que dejaron de pagar el último cupón. Bueno, el último cupón en teoría lo dejaron de pagar en el año 88 o 89, o inclusive gente que pagó, no importa, hasta el año 89, con lo cual le corresponde el tipo de cambio del año 90. Ustedes comprenderán que ya el año 90 era 1.000 millones de soles oro, un sol de oro de esa época, ¿no? Porque 1.000 millones de soles oro actuales es un sol de esa época, o sea, un sol de oro. Entonces, dividir un tipo de cambio de un sol de oro entre 1.000 millones de soles oro es 0.00. Entonces la valorización es cero. Por eso le digo que el valor por hectárea o por metro cuadrado, que no existe en el Perú, ni a valor de arancel, no existe tierra de menos de un sol el metro cuadrado. Y ellos quieren pagar 0.00 por metro cuadrado. Esa es la fórmula que han dado. La serie económica que usted dice que la valoricemos, si lo valorizamos como debe ser, llámale usted el IPC, llámese con la metodología del dólar, que al final es casi lo mismo si se ponen los ingredientes correctos. Por ejemplo, la tasa de interés del bono de tesoro americano es una tasa. La resolución del Tribunal Constitucional fue clara en decir que daban esa fórmula porque los expropiados en su momento, si hubieran tenido el dinero, se hubieran protegido en, llamémoslo activos o activos financieros,
que mantuvieran su valor constante en el tiempo. Obviamente hoy día yo veo una comparación y el oro, que es el de las abuelitas, dejaron un poco de oro encima, hoy vale $1,405 la onza, Troy. Hoy ha subido, y en este mes ha subido casi 10% el oro, y en el año ha recuperado su valor y ha ganado 12%. Pero si hacemos la proporción del oro, es 40 veces el valor del año 69, que fueron cuando expropiaron las tierras. El MEF quiere pagar 8 veces la actualización, pero no quiere valorar esa actualización, que es 8 veces o 7 veces, y si uno cobró cupones, le quieren pagar intereses 2 veces, cuando debería ser 20, que es la de tasa de los bonos del Tesoro americano. Obviamente el oro es 40, pero el oro también hay certificados también en oro que también producen intereses. O sea, definitivamente es un activo financiero que está mal tomado decir te vamos a pagar con unos títulos a corto plazo, con lo cual disminuye la deuda. Y aparte de eso, hicieron caso omiso de la ley, que por decreto ley se dieron la tasa de interés de los bonos. Los bonos tienen una tasa de interés nominal que debe ser actualizada también, porque la tasa de interés no es la correcta, porque esa tasa de interés es menor a la tasa de interés del retorno de capital. Mínimo. Doy un ejemplo. En diferentes cotizaciones que han dado, e inclusive hace poco, para meterle juicio al gobierno, han dicho que si el gobierno no paga lo de Chincheros o no paga la línea no sé cuántos y eso, van a meterle una demanda en la cual van a pedir el 7,5%. Pero el 7,5% es una tasa todavía de negociación para arriba, no para abajo. Bueno, el resultado, ¿cuánto es el valor de la deuda? Con las personas que muchos tienen litigios, que tienen problemas de sucesiones, que no tienen los bonos físicos, que los perdieron, se quemaron, etcétera. Eso va a ser muy difícil de cobrarlos, pero para cobrar yo no creo que excedan los 2.000 millones de dólares, aparte de lo que les debe a los fondos de inversión afuera, pero yo no creo que, rompiendo todo lo que puede haber en el mercado, no creo que haya 2.000 millones de dólares. Y con eso no van a quebrar el Estado si se han tirado la refinería de Talara, ya saben, y la deuda pública la han mandado arriba. O sea, yo creo que eso se puede hacer cualquier cosa. O sea, la deuda no es más de 2.000 millones, más 1.600 afuera, estamos hablando de 3.600 millones de dólares a todo costo, y lo pueden pagar en 30 años, en bonos soberanos, y todo el mundo feliz. Vamos a la caja del banco y la cobramos. Eso es todo, creo, ¿no? ¿Están contentos? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Además, ¿Qué organismo en Lima tiene los bonos? ¿Qué organismo en Lima tiene los bonos de la reforma agraria que no fueron entregados a los herederos? En el Banco de la Nación existen muchos bonos que no han sido recuperados. No se olviden que fueron 15.000 millones emitidos, de los cuales yo calculo que casi la mitad fueron cobrados. O sea, quiere decir que quedan 7.500. En el banco debe haber más o menos alrededor de 2.000 millones, quedan 3.500 millones de soles oro por cobrar. ¿Qué es lo que yo calculo? De esos 3.500, la mitad, y eso estarán para cobrar. Y eso no pasa de los 3.500 millones de dólares. Esa es la realidad. El único lugar que yo veo es ahí, o salvo en algunos expedientes en los diferentes juzgados del país. Yo he encontrado en el caso de Chiclayo, también en Huancayo se han encontrado, y de gente que ha recuperado sus bonos porque estaban en el juzgado, ¿no? En el caso de Guaral, todo lo que está cerca de Lima, todo revirtió al Banco de la Nación, todos se entregaron. Pero fuera de Lima hay muchos sitios que aún no los han devuelto y se han quedado dentro de los expedientes. Otra pregunta. Buenas noches. Nosotros teníamos un fondo en Huánuco, mi familia, y mi pregunta es si tienen ustedes algún modelo. No tenemos los bonos físicamente,
Eran 3 tipos de bonos C, de 7.000 en soles de la época. Y mi pregunta es si tienen algún modelo que se pueda solicitar a la Corte Superior, me parece Huánuco o Huancavelica lo tienen en Huancayo. Si tienen, una pregunta es si tienen a ustedes algún modelo donde se pueda solicitar a la Corte Superior y cómo es el procedimiento. Nosotros tenemos algunos documentos de valorización y el decreto supremo. Lo que hacemos usualmente en ABDA cuando se presentan estos casos es ir al Archivo General de la Nación, porque ahí se encuentran todos los informes de valorización de reforma agraria a nivel nacional, todos. En esos documentos muchas veces se encuentra el número de expediente del proceso original de expropiación. Y con el número del expediente, depende de la corte donde se haya efectuado la expropiación, se puede encontrar en la Corte Superior respectiva, ¿no? Si no en los archivos de los mismos juzgados, ¿no? O sea, es un trabajo, digamos, de hormiga y de campo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, claro, hay que ir a Huánuco. Sí. A Huancayo. Bueno, en el caso de Huancayo, es Huancayo y las expropiaciones de Huancavelica se tramitaban en Huancayo también, ¿no? Entonces, no, Huánuco es Huánuco, ¿no? Pero habían jurisdicciones donde se veían expropiaciones de 2 o 3 departamentos, ¿no? Hemos ido al Archivo de la Nación y justamente lo que usted dice, tenemos documentos de valorización y dice Huancayo. Entonces por eso suponía que bueno, a lo mejor en es el ahí. archivo de la Corte Superior de Huancayo, ahí tendrían que apersonarse. Es un trámite muy sencillo, ¿no? Pedir la exhibición física del expediente y ahí ustedes pueden encontrar, digamos, todo. Pero si no tenemos, digamos, no figura el número de expediente, ¿cómo podríamos con el apellido, el nombre ¿Con del el decreto expropiado? supremo? Con el nombre del expropiado. Lo buscan ellos. El nombre del expropiado. Así Ok. es. Digamos, las Cortes Superiores tienen medianamente organizados sus archivos antiguos. Ajá. Y, digamos, en muchas ocasiones cuando hemos ido a hacer búsquedas nosotros, ya tienen inclusive los expedientes ya computarizados y se consignan los apellidos del expropiado y salen los expedientes, ¿no? Entonces, de repente ese es el camino que tiene que seguir usted. Ok, gracias. Sí, aquí. No vas a llegar, creo. La última fórmula del Ministerio de Economía igual da pues resultados aberrantes, ¿no? En el caso personal, yo llevo algunos juicios de cobro de bonos y en una pericia judicial tasaron en base a la primera fórmula en 0.69 centavos de sol, incluyendo intereses. O sea, los peritos se quedaron igualmente anonadados porque me dijeron, doctores, eso es lo que da la fórmula. O sea, no lo invento, eso es lo que da la fórmula, ¿no? Ahora, la pregunta va en cuanto a, yo pedí un nuevo peritaje con esta modificación, le tocan los mismos peritos, me dice, bueno, doctor, de acuerdo con usted que esto no es un valor real, pero acá que cabe, ¿no? Si la fórmula es cerrada. Pero escuchaba a ustedes comentar que sustentaban ante el Ministerio de Economía y Finanzas una manera diferente de interpretar esta fórmula. Y la pregunta va a eso, ¿cabe la posibilidad de dar dentro de lo legal una interpretación racional a esta fórmula o es tan cerrada que no cabe esa posibilidad? Mira, la fórmula racional es la siguiente. Tú tienes un tipo de cambio, dicen un tipo de cambio a paridad. Entrar a la parte matemática es un poquito problemático, pero felizmente que el Banco Central tiene sus fórmulas. Pero esas fórmulas, por diferentes lados, me llevan a un tipo de cambio, paridad. Entonces, ¿qué ocurre? Por decirte, el tipo de cambio dices, ellos te dan un índice de tipo de cambio real bilateral. ¿Qué es eso? No es otra cosa que comparar hoy con enero 69. Una comparación simple. Entonces, eso es un índice. Entonces, ¿qué dice? Que hoy estamos con un piloto automático, en lugar de que estemos estables,
Si usamos esa serie que comienza en el 69 y llegamos acá, es como que hemos partido de Puerto de Palos allá en España, en Portugal, y venimos a las Américas. De pronto aparecieron 42 grados equivocados, se desviaron del piloto y llegaron hoy desviados 42%, 42.33%. Entonces, ese 42.33% de 100 de esa época da 42.33 sobre 100, es el 42.33% del tipo de cambio oficial de esa época, 38.70, que sale 16 soles con 22. Otra fórmula que te da para poder llegar a eso, es decir, para llegar a ese 16.22 es muy simple, una regla de 3 simple. Según el Banco Central dice, hoy es 7.65, ¿no es cierto? Y en realidad es 3.33 por valor de mercado. ¿Cuánto es 38.70? 16.22. O sea, es una regla de 3 simple que también llegamos. Otra fórmula que llegamos es con los índices de tipo cambio real bilateral. Multiplicamos el 38.70 por el índice actual y lo dimos en el índice de esa época. También me sale 16.22. O sea, lógica matemática existe para tener un tipo de cambio paridad de esa época. Pero pasamos a lo siguiente. La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano. Está dado, la Reserva Federal lo da, y los señores, es tanto. Ese es el factor de actualización. Pero ¿qué decide los del Ministerio de Economía? Que quieren utilizar un tipo de cambio del último cupón que se dejó de pagar, pero con una moneda que ya no existía, con lo cual el tipo de cambio no debe ser ese, sino el saldo deudor que se debe nominal es de la época en que lo valorizaron, no puede ser a la época actual, tiene que ser a la época que se valorizó. No hay ningún juez que te diga, o cualquier persona, en su lógica, yo no entiendo dónde salieron esos economistas del Ministerio de Economía o del Banco Central, que dicen que es correcto el 0,65 que están valorizados, o 222 soles por 240 hectáreas. Entonces, tenemos la tasa de interés, que es un factor de actualización dado por el Tribunal Constitucional. Ese fundamento 14 es importantísimo, porque yo también tengo otra idea que por qué no puede ser. El gobierno, el Estado peruano, pagó los bonos a valor nominal, con una moneda devaluada. También los cupones deberían también valorizarse año a año y cuánto realmente te pagaron. Yo he hecho el cálculo en varios casos y no pagaron, en algunos casos no pagaron ni siquiera el 1.8% de la deuda, en otros han pagado hasta el 9%, pero realmente hay la fórmula lógica matemática y a eso la tasa de interés nominal de los bonos es lo que nos deben. No estamos pidiendo que nos paguen la tasa de interés de retorno de capital, no, la tasa de interés que dice el bono. Entonces, si nosotros hacemos eso, vayamos a lo siguiente. Si tenemos 100 soles oro de esa época y lo dividimos entre 38.70, me va a salir mi tipo de cambio de 7.60 y algo que dice el MEF. Pero si yo utilizo mis 100 soles entre 16.22, me sale una cantidad de $6. Esos $6 de esa época, con la inflación americana que tú dices, el índice de precios de Estados Unidos, sale que son 7 veces más. Tengo $42. Me voy a la ventanilla de cualquier casa de cambio y me sale el índice de precios del Perú. Exacto, matemáticamente. O sea, la lógica matemática va por cualquiera de los dos lados y voy al mismo tipo de cambio, paridad. Quería hacer un añadido. Cuando nosotros hemos tenido los problemas en los peritajes, en los juicios, lo primero que hemos hecho es enseñarle al juez la valorización del MEF, ¿no? 1 sol, 2 soles, ¿no? Y con eso definitivamente que el juez ya entra en duda de la coherencia de esa fórmula, ¿no? Lo segundo que decimos es que si el juez va a cumplir con la resolución,
tiene que respetar en el peritaje un valor actualizado más una tasa de interés. Eso es lo que dice el fundamento 28 de la resolución que todos criticamos, ¿no? Pero eso lo dice. Entonces, ante el juzgado lo que se debe defender es que, sea como fuere la resolución, manda un valor actualizado y una tasa de interés. Y el perito debe cumplir con sustentar esos dos conceptos. Valor actualizado, que el saldo impago del bono, a través de la fórmula que corresponda, se mantenga vigente a través del tiempo, que se mantenga constante. Y una tasa de interés, ¿no?, que sirva como elemento de compensación. La casación 12788 del 2014 de la Corte Suprema rescata ese criterio, ¿no? Y en todo caso, ante cualquier duda, el juez se le debería comunicar o recomendar que haga, digamos, que cumpla con lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre ese particular, ¿no? Sí. Yo considero que no debemos perdernos tanto en tipos de cambio ni nada, ¿no? Para eso hay un organismo oficial que es el INI, que tiene el IPC del INI, que es para convertir justamente los soles de oro, traerlos a valor presente a soles actuales. Esa es la fórmula que se debe aplicar. Ahora, así se aplica el IPC del INI. Las tierras en el Perú han subido 3-4 veces más que el IPC. O sea, lo mínimo que debería hacer el Estado es respetar y pagar con el IPC del INI. No estamos cobrando moratorios, intereses moratorios, compensatorios, que no quepe la menor duda que Gramercy los va a cobrar, ¿eh? En un juicio arbitral va con muertos, heridos y contusos, porque eso va con costas, costos, intereses moratorios, compensatorios y todo lo más, ¿no? Nosotros que representamos el 80% de la deuda, porque el 20% está en manos de fondo de inversión, ¿no?, por lo menos yo creo que el Estado ganaría mucho si es que llega un arreglo con nosotros, con el 80%. Porque de esa forma ya el 20% restante va a tener que entrar por ese lado, ¿no? Sería un argumento para el juicio arbitral de parte del Estado. Estoy pensando en voz alta, pero lo claro es que realmente las sentencias, que son los precedentes vinculantes de mayor jerarquía, que la simple resolución que ya hemos comentado antes, la vergonzosa resolución del 16 de julio, las sentencias hablan claramente que es una deuda de valor, que tiene que ser actualizada, porque es una deuda indemnizatoria agraria, ¿no? Entonces, lo que se tiene que aplicar es el IPC del INI, así de simple. Y a partir de ahí, que nos den un bono soberano a 10, 15 años, lo que sea, con un BAC, que es el valor de actualización constante, más un spread de 2,5% o 3%, y si se abre un abanico para que se pueda ir canjeando los bonos por tierras en proyectos de irrigación, proyectos forestales, proyectos mineros, proyectos hidráulicos, ¿no?, o incluso el pago de cierta deuda tributaria, pasada, presente y futura, ¿no?, porque es presente y futura, que se pueda aplicar, por decirte, para el pago de IGB a la importación de bienes de capital, una pequeña parte por lo menos, ¿no?, o arancel, si es que lo hay, porque cuando hay tratado de libre comercio no hay arancel, ¿no?, que te permitan eso. Entonces, de esa manera, el bono va teniendo un atractivo en la bolsa y las AFPs, que son muy líquidas, por ejemplo, las compañías de seguros, podrían invertir en ese instrumento, que muchas veces las AFPs no tienen dónde invertir y andan presionando a los gobiernos de turno para que les permitan invertir en el exterior, ¿no?, porque tienen que invertir en blue chips, ¿no? Pero así como las bolsas acá suben y bajan en el mundo, también pasa lo mismo. Entonces, nos hemos convertido en un exportador de capitales vía los fondos de las AFPs que se invierten afuera, cuando esas AFPs podrían invertir en ese instrumento. Y esto es lo que nosotros llamamos convertir deuda interna en inversión productiva, sin que afecte la caja fiscal, que en buen romance es una forma de darle facilidades de pago al deudor, que en este caso es el Estado peruano. Entonces, lo que pasa es que los gurús que en el MEF miran de los ojos a la punta de la nariz, no ven el horizonte, ¿no?,
y realmente, bueno, acá, todo, como sabemos, en el Perú hay una corrupción muy grande, todo camina con coimas, ¿no? Y acá no hay comisión, pues, ¿no? Acá los bonos están a nivel nacional y realmente no sé qué espera el Estado peruano para respetar a los acreedores peruanos que realmente nos vienen maltratando hace muchos años. Gracias. Tengo dos preguntas, por favor, y una sugerencia. ¿Cuántos bonistas somos en la actualidad? Y segundo, una vez que se tienen los bonos físicos, ¿todavía se puede reclamar, se puede inscribir? Y la sugerencia sería, como medida de presión, lo necesitamos a uno de ustedes o a los tres en el Congreso, en el próximo 2021. Claro, si es que da la mayoría y es una forma de presionar. Mira, parece que esa idea del Congreso, bueno, en mi caso, qué gusto sería, pero no me metería en ese problema, pero definitivamente existen congresistas actuales que lucharon con la bandera de los expropiados y realmente no han hecho nada y se han quedado callados, ¿no? Entonces, bueno, todos votaron por él. Bueno, la otra razón es la siguiente. Me preguntaste si había otra fórmula para matemática para poder valorizar. El IPC es importante, pero hay muchos casos que tienen que llevarse como casos especiales si se utiliza el IPC. Pero la tierra es una. El tribunal dijo que no iban a valorizar las tierras a valor de mercado, pero hoy día todo el valor de arancel está ya dado en computadora por el Ministerio de Vivienda y te da el valor de terreno rústico por distrito, por altura, por provincia, por departamento, y ellos han utilizado un índice matemático para llegar a ese valor, con lo cual es un valor automático que se multiplica y te sale por tus hectáreas que te deben, porque ese valor, el saldo en tierras que te deben, eso se puede multiplicar. La otra es, considero que todo lo que venimos haciendo se puede resolver amistosamente. Lógico, lo dice la carta de la CIDH. Primero pasamos a una especie de conciliación amistosa. Esperemos que el gobierno con esa carta, que la reciba y decida. Lamentablemente ahora están jugando que quieren ser Estado empresario, etcétera, etcétera, y está en manos del ministro de Justicia que justamente dijo esa aberración. Pero esperemos que sea solo una idea que se le escapó, pero está en su subconsciente. O sea, lamentablemente ese ministro no nos es afín, es un hecho, ¿no? Por eso digo, la deuda tiene que pagarse de todas maneras. Bueno, otra más adicional. Sí, un favor. En relación al pago de las expropiaciones, en el caso, estoy acordando de Grace, cuando fue el acuerdo mercado Green Mercado, ese es un precedente en que se les pagó a las empresas extranjeras en efectivo, en ese acuerdo, y ese es un precedente importante. Esto lo mismo pasó cuando expropiaron, por ejemplo, las famosas empresas estratégicas. Me acuerdo en el gobierno militar que a los extranjeros les pagaron en efectivo también por dicho acuerdo y a los peruanos en bonos a 30 años en soles. Entonces, estos precedentes son importantísimos si es que se está peleando. El Tratado Green de la Flor en el año 74, con un cheque contado rabioso, le pagaron al gobierno norteamericano en calidad de fideicomiso y a su vez él pagó a las diferentes entidades que figuraban en el contrato del lado peruano, pero no figuraban en el contrato americano. El contrato americano era un fideicomiso que le dieron al Estado americano para que ellos hicieran con esa plata y resolvieran el problema de la deuda con sus ciudadanos americanos. Pero en la lista del gobierno peruano incluían la Grace, Paramonga, la fábrica de envases San Martín, la pesquera Cosco, Conchán,
tengo entendido Cartavio, y las que eran todas las que tenían que ver ciudadanos americanos. Y los Estados Unidos, con ese cheque, también le pagaron a la IPC, a International Petroleum Company. O sea, a todos le pagaron. Eso es lo que tengo que decir. Bueno, yo creo que acá levantamos el... ¿Hay alguna última pregunta? Nosotros, como dice acá Alfredo, somos familias, ¿no? Porque las familias pueden tener 50, 80 personas. Lo que normalmente se han inscrito ha sido realmente por familias, ¿no? Que vienen y son pues 10 hermanos, 8 hermanos, pero esos hermanos tienen hijos, nietos, sobrinos. O sea, realmente el hecho de que no estén acá es primero por el frío, segundo, porque acá la propaganda de la reforma agraria de los 50 años, obviamente que no es popular. Como no es popular, nos dejan de lado, pero yo considero que Mario tenía una idea de que hay que buscar la parte positiva dentro de lo negativo. Somos una minoría que se ha sido pisoteada, con problemas, etcétera. No hace mucho murió la señora Icardi en el asilo de ancianos, sin un centavo, y ya había llegado a la Corte Suprema. Increíble, ya estaba listo para cobrar. No sé si para cobrar, pero al menos, pero se murió. Realmente murió pobre, triste, abandonada, y eso no se puede repetir. Y eso, para mi punto de vista, es un delito de lesa humanidad. Es una víctima de la reforma agraria y es un delito de lesa humanidad, y que todos los funcionarios públicos van a tener que pagar por eso los que están involucrados. Nosotros nos comprometemos a luchar para que eso se cumpla. Muy breve. Hace un tiempo yo escuché unas declaraciones de altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas diciendo que ellos no tenían ninguna responsabilidad en el tema del pago de los bonos, porque ellos oportunamente le pasaron al Banco Agrario los fondos para el pago de todos estos bonos. ¿Eso es correcto o no es correcto? Bueno, eso es lo que han dicho algunos ministros, ¿no? En el pasado, que le pasaron los fondos al Banco Agrario para que el Banco Agrario los pague a los expropiados. Pero eso en la realidad nunca se dio, porque con las hiperinflaciones y todo, y bueno, al final es como que, digamos, por decirte, tú le encargaste a tu tía que vaya a pagar una letra al banco y la tía nunca llegó a pagar la letra, y al final, ¿quién tiene la culpa? O sea, es el propio Estado. O sea, el MEF le dio al Banco Agrario, ¿y el Banco Agrario a quién se le dio la plata? Así se le dio. ¿No? Entonces es el comentario que yo podría dar al respecto, ¿no? Ay, Mario. Sí, claro. Eso es lo que siempre nos habían comunicado los funcionarios del Ministerio de Economía, pero yo nunca he encontrado una prueba de esas supuestas transferencias. He revisado muchas cuentas de la República, no he encontrado eso. Y el hecho que el Ministerio de Economía haya hecho la transferencia no extingue la obligación. O sea, la obligación se extingue cuando se le paga efectivamente al expropiado, ¿no? Entonces, en realidad el MEF ha dicho muchas cosas, ¿no? Ha dicho muchas cosas. Yo recuerdo en un proceso en Chiclayo, donde el procurador del Ministerio de Economía y Finanzas, en un proceso de expropiación, argumentaba que ellos no tenían por qué participar en ese proceso, porque no eran parte. Y en otro juzgado, en otro proceso, en otro juzgado, el procurador se presentaba diciendo que él tenía que ser parte, ¿no? Entonces, por un lado, en un proceso decía una cosa y en otro proceso decía otra. Desde luego que ese procurador va a ser denunciado, ¿no? Y cuando eso ocurrió, lo único que hicimos fue entregarle al juez
donde decía que tenía que ser parte, la copia del otro caso, y el juez se da cuenta y dice, oye, eso es imposible. Y en su resolución dijo pues que había pues una maniobra dilatoria, indebida del procurador del MEF, ¿no? En realidad ellos dicen muchas cosas. Cuando se dictó la sentencia del 2001 decían que establecía el pago valorista, ellos decían en los juicios que el pago era nominal, ¿no? No obstante que la sentencia decía una cosa, ellos la desacataban, ¿no? Y cuando no hay ningún elemento que establezca que los bonos prescriban, ellos dicen que han prescrito, ¿no? Entonces, claro, ellos tratan de defender su posición, pero definitivamente que en todos estos argumentos que han desarrollado han sido siempre derrotados, ¿no? Una de los argumentos que tuvimos en la solicitud de ejecución de sentencia con el Colegio de Ingenieros fue justamente los informes en los cuales decía primero que resulta inviable atender el requerimiento de pago de los bonos de 2 personas. Después resultaba inviable atender el requerimiento de cualquier, ¿no? De cualquier otro requerimiento. Resultado, nosotros presentamos una carta al Banco de Fomento Agropecuario en liquidación. ¿Por qué? Porque en el reglamento del Decreto Supremo 267, del Decreto Ley 1716 de la Ley de Reforma Agraria, hay un artículo que dice: se abrirán cuentas individuales por cada tenedor de bonos. Si el Banco de Fomento Agropecuario tenía por Decreto Supremo que tenía que abrir cuentas individuales por cada tenedor de bonos, quiere decir que ellos tenían la obligación de depositar en cada uno el dinero y después actualizarlo, ¿no? Porque esa es la razón normal. Ellos no van a pagar a valor nominal, tienen que pagar al valor actual porque están usando tu dinero. Y la otra es que definitivamente la CIDH nos permite una opción, una esperanza para seguir, porque tenemos todas las herramientas para demostrar que el MEF, fraudulentamente, con intención, no intención, y bueno, algunos funcionarios pronto serán también denunciados, porque se les acaba la inmunidad, entonces ya pasaron los años y prescriben, entonces ellos mismos tienen ya que responder por su cuenta y no protegerse con una coraza que no les corresponde. Gracias. Y agradezco a nombre del Colegio de Ingenieros su presencia y que sigamos para adelante.